tema que creo que es crucial para la época difícil que nos viene tocando vivir, ¿no? Que tiene que ver con el tema financiero, con la liquidez de nuestros negocios. Y lo he titulado Diagnóstico Financiero, Origen y Soluciones a los Problemas de Liquidez, y eso es un poco lo que vamos a tratar de responder en esta breve charla. Primero que nada, me presento brevemente para que sepan quién les está hablando. Mi nombre es Henry Ackerman. Como bien lo dijo Luis, soy peruano, radico en Lima, soy uno de los socios fundadores de Peplatam y soy dueño de negocio, igual que ustedes, desde hace un poco más de 2 años. Me certifiqué como Business Coach en la firma Action Coach, que es la firma número 1 del mundo de coaching empresarial, y desde donde mi misión, mi propósito es contribuir e inspirar a la mayor cantidad de empresarios a que alcancen sus sueños personales a través del crecimiento ordenado de sus negocios. Anteriormente cuento con un background de más de 20 años de trayectoria profesional, ejerciendo cargos gerenciales y ejecutivos en empresas líderes del país. Y en los últimos 10 años me desempeñé como CFO en 2 empresas importantes constructoras inmobiliarias del país. Y de formación soy economista, tengo una maestría, tengo un MBA y he seguido diversos cursos de especialización, sobre todo en temas de gestión empresarial, dirección estratégica y finanzas. Así que el día de hoy les traigo un tema afín, digamos, ligado a mi campo, y lo que voy a tratar de responder en esta corta sesión es ¿por qué ocurre la falta de liquidez en las empresas? ¿Cómo lo podemos detectar a tiempo? ¿Cuáles son esas herramientas que podemos implementar, que se van a dar cuenta que son herramientas bastante simples de utilizar para poder hacer un buen diagnóstico financiero, un diagnóstico completo y luego pasar a la acción, ¿no? Para poder hacer un plan de acción tenemos que identificar dónde está la enfermedad de la empresa, ¿no? Entonces, el día de hoy mi propósito fundamental es que se lleven al menos una acción que vayan a implementar en sus negocios, alguna idea nueva que puedan implementarlo para que mejoren la salud de sus negocios. Muy bien. Cuando hablamos de diagnóstico financiero, fundamentalmente nos referimos a entender cómo está la salud financiera de tu empresa. Y para ello lo primero que tenemos que discernir es poder diferenciar un síntoma de un efecto de un problema. Porque cada vez que sucede algo en las empresas, casi que automáticamente lo catalogamos como un problema, ¿no? Y decimos, caray, se nos ha presentado un problema cuando no necesariamente lo es. Y aquí quiero traerles una analogía, si me lo permiten, en términos médicos, ¿no? Si un día tú te levantas, te despiertas con un fuerte dolor de cabeza, ¿no? Te levantas con un dolor de cabeza, yo te pregunto, ¿eso es un síntoma, es un efecto o es un problema? Los que quieran puedan participar por el chat, dejarnos ahí sus comentarios, la idea es hacerlo interactivo, también los que puedan abran su cámara para no estar hablándole solamente una pantalla. Entonces, si te duele la cabeza un día, ¿será un síntoma, un efecto o un problema? Lo dejo que los piensen unos segundos. Los que quieran, como les digo, participen por el chat. Muy bien. Es un síntoma, ¿no? Es un síntoma causado por algún efecto que a su vez tiene alguna raíz, tiene un origen que es el problema. Entonces, si a mí me duele mucho la cabeza y yo voy al doctor, para seguir con la analogía, voy al doctor y le digo, doctor, me duele mucho la cabeza. Si el médico, si el doctor es, digamos, es responsable, es profesional, te va a hacer las preguntas correctas, te va a mandar a hacer algunos análisis y en función a los resultados de tus exámenes, te va a hacer un diagnóstico y en función a ese diagnóstico te hace un tratamiento. ¿Ok? Porque puede ser que el dolor de cabeza sea producto de una mala noche, quizás tuviste un insomnio, no dormiste bien, o quizás es algo más grave, como un tumor, por ejemplo, con lo cual obviamente el tratamiento ya será diferente. Ya no te va a dar un par de pastillas, un par de aspirinas, sino probablemente te programe alguna cirugía, alguna operación o algo más importante. Y si se dan cuenta, el síntoma es el mismo. El síntoma es el dolor de cabeza, pero el problema, el origen era distinto y por lo tanto el tratamiento es diferente. Y hago esta analogía porque en las empresas pasa exactamente lo mismo. Si en tu empresa te está faltando liquidez, te estás quedando sin caja, nuevamente te pregunto, ¿eso es un síntoma, es un efecto o es un problema? Si te estás quedando sin caja, ¿qué será? Y generalmente lo catalogamos como un problema, pero no es un problema, también es un síntoma.
generado por algún efecto y a su vez por algún problema. Si hacemos el diagnóstico financiero con las herramientas que ahorita les voy a mostrar e identificamos que estamos con problema, o mejor dicho, que la falta de liquidez se está originando porque están incrementando las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces ya encontré el efecto. Ahora, ¿por qué se están incrementando las cuentas por cobrar? Y eso es lo que tenemos que identificar para poder saber dónde está el problema, para saber cómo atacarlo. Si las cuentas por cobrar están incrementando porque sencillamente no estoy llamando a mis clientes a cobrarles, y lo veo mucho con clientes o empresarios acá en Perú, me dicen, oye, no estoy llamando a mis clientes para no sonar insensible, ¿no? Porque estamos en plena pandemia. Yo le digo, sí, bueno, pero si no llamas y no cobras, el que va a quebrar eres tú, ¿de acuerdo? Entonces, si es producto de eso, ese será un problema de funcionamiento que se arregla de manera fácil, con un par de llamadas y ya lo solucionas. Pero ¿qué pasa si el incremento en las cuentas por cobrar se debe a que están aumentando por el COVID, por la pandemia, porque tus clientes realmente están en una mala situación financiera? Entonces ya el tratamiento no será el mismo, ya no con un par de llamadas lo vas a solucionar. Tienes que tomar otro tipo de acciones. Por ejemplo, puedes empezar a pedir que te paguen por adelantado o pedir que te den una garantía, una carta fianza, o quizás virar y empezar a ver otro sector, porque hay muchos clientes o muchos sectores que están muy dañados, con muchos problemas, y lo que están haciendo muchas empresas hoy día es virando hacia otros lados para conseguir un nuevo nicho, un nuevo mercado que esté menos golpeado. Pero ya el tratamiento es diferente. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es primero identificar cuál es el síntoma, segundo, cuál es el efecto, en este caso el síntoma, falta de liquidez, el efecto, incremento de las cuentas por cobrar. ¿Y cuál es el problema? Si es porque no estoy llamando o porque hay un problema real serio. Si es un problema de que se soluciona con un par de llamadas, será un problema de funcionamiento, es algo coyuntural. Pero si es un problema un poco más grave, y es un problema de planteamiento que requiere un tratamiento un poco más radical. ¿Ok? Y en función a eso es que hacemos el diagnóstico y luego el plan de acción. Y todo esto se traduce en la contabilidad. No podemos hacer un buen diagnóstico financiero si no tenemos estados financieros actualizados. Y fundamentalmente me refiero a dos. El balance, conocido también como el estado de situación financiera, y el estado de resultados. Y en el balance está todo, como dice ahí, ¿no? Están las inversiones, está cuánto tenemos en caja, cuánto tenemos en clientes, cuánto en inventarios y cuánto en el activo fijo. Y también está la procedencia, de dónde proviene el dinero para financiar esas inversiones. Están el pasivo gratis viene a ser los proveedores, están los recursos negociados, que es la deuda con costo, los créditos bancarios, que pueden ser de corto y largo plazo, y los recursos propios o el patrimonio. Y si se dan cuenta, todo está en el balance. El flujo de caja se refleja en el balance a través de la cuenta de caja. Y el estado de resultados se refleja en el balance a través del resultado. Si el resultado es positivo, si tenemos utilidad, alimenta la cuenta de patrimonio y estamos construyendo valor. Si por el contrario tenemos una pérdida, estamos destruyendo valor. Por eso es importante tener el balance, porque acá se refleja todo. Y realmente lo recalco y con mayúsculas, porque muchas veces veo en los dueños de negocio que solamente llevan el estado de resultados y no llevan el balance. Y si no tenemos un balance, realmente no podemos hacer un diagnóstico completo, serio. Entonces, lo primero es tener estados financieros actualizados. Actualizados se refiere a más tardar el día 10 del mes siguiente. O sea, el día de hoy, estamos 10 de agosto, ya deberíamos estar revisando y analizando nuestro balance y nuestro estado de resultados del mes de julio. A partir de ahí se extrae las herramientas para poder hacer el diagnóstico. Y fundamentalmente hoy día les traigo tres herramientas básicas que todos debemos conocer. Los famosos índices financieros, los ratios, el estado de origen y aplicación de fondos y el flujo de caja. Vamos a verlos muy rápidamente cada uno de ellos. Lo primero, los índices financieros. ¿Qué nos dicen los índices financieros? Te dan en un momento del tiempo cómo están determinados números en tu negocio, se representan a través de ratios y fundamentalmente se agrupan en cuatro categorías. Los ratios de rentabilidad, de operación, endeudamiento y liquidez. Los ratios de rentabilidad, ¿qué te dicen? Es si estás ganando o estás perdiendo plata. Y si estás ganando, ¿qué tan eficiente eres con respecto a las ventas? Que es el ROS, por sus siglas en inglés, es la rentabilidad neta o la utilidad neta sobre las ventas.
qué tan eficiente eres con respecto a tus activos, que son tus inversiones, que es la utilidad antes de impuestos e intereses sobre tus activos, y qué tan eficiente eres con tu patrimonio, ¿no? Que es la utilidad neta sobre el patrimonio, el ROE. Y muchas veces vemos que solamente estamos revisando el ROS, porque claro, si no tenemos un balance, no podemos identificar ni el ROA ni el ROA, porque los activos y el patrimonio se reflejan en el balance, no en el estado de resultados. ¿De acuerdo? Y para el dueño de negocio, lo más importante es cuánto te está retornando de tus activos y cuánto te está retornando de tu patrimonio, para poder evaluar tu costo de oportunidad, para poder saber si realmente no puedes tener un rendimiento mayor en otra inversión, quizás de menor riesgo. Pero si no lo vemos, no podemos tomar una decisión. Segundo, los ratios de operación, los ratios operativos, fundamentalmente nos dicen cómo está funcionando la empresa. ¿Cuántos son tus días de cobro en promedio, tus días de pago a proveedores y tus días de existencias? Y como le decía en un principio, los problemas pueden ser de funcionamiento. Y aquí es donde nos damos cuenta si estamos funcionando bien o estamos funcionando mal. Si nos están estirando los días de cobro y los días de existencias, eso nos va a generar una brecha, un gap en el ciclo de caja. Eso es lo que se conoce como el ciclo de caja. Y por lo tanto tenemos que tomar alguna medida para poder acortar esa brecha y no tener un problema de financiamiento. Nuevamente, si no lo medimos, no nos damos cuenta y nos podemos terminar sobreendeudarnos sin haberlo revisado. Y ahí viene el tercer ratio, que es el ratio de endeudamiento, que es fundamentalmente pasivo sobre patrimonio. ¿Qué es lo que te dice? Es qué tan endeudada está tu empresa y cuánto de lo que posees es tuyo y cuánto es de tercero. Y ojo con esto, porque generalmente, o siempre, mejor dicho, los recursos propios, que es parte del pasivo, son más caros que los pasivos con terceros, porque es el dueño quien está poniendo su capital en riesgo y en caso de una quiebra es el último que cobra. Por eso es que hay muchos financieros que se ven tentados a financiar el crecimiento de sus empresas a través de pasivos con terceros, a través de bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque están abaratando el costo de los recursos y además también maximizan el valor de la empresa, ¿de acuerdo? Y eso está bien. Lo que está mal es si no lo monitoreamos y podemos sobreendeudar mucho a la empresa y caer en un riesgo de insolvencia si es que no lo tenemos claro. Y por último están los ratios de liquidez, que en realidad los ratios de liquidez no los recomendamos utilizar para poder revisar cómo está la liquidez de la empresa, porque no nos dice nada sobre la temporalidad. ¿Y a qué me refiero? El ratio más común es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Digamos que haces este análisis en tu balance y te sale un ratio de 2.5. ¿Qué significa? Que tienes que por cada dólar que debes, tienes 2.5 dólares en el corto plazo. ¿Ok? Puedes pensar que estás muy holgado, pero no te dice, por ejemplo, si ese pasivo tienes que pagarlo en una semana y el activo corriente lo tienes de pronto metido en inventarios y recién lo vas a hacer líquido en los próximos 60 días, con lo cual estarías en un grave problema de liquidez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es recomendable usar el ratio de liquidez para poder medir cómo está la liquidez de tu empresa. Para eso es mejor usar el flujo de caja. Muy bien, entonces ya vimos ratios. La segunda herramienta es lo que se conoce como el estado de origen y aplicación de fondos. Si lo que quieres saber es qué pasó en un periodo, dónde se invirtió el dinero y de dónde provino, este es el estado idóneo para eso, ¿no? Fundamentalmente te dice qué se hizo y de dónde vino. Por eso también se llama fuentes y usos. Y el análisis es muy simple. Se comparan dos balances. Ahí pueden ver en la foto, más allá de los números, son dos balances que se comparan periodo 1 versus periodo 2, se sacan las variaciones de periodo a periodo para poder entender qué fue lo que pasó. Y en función a, como dice acá, se originan fondos cuando aumenta el pasivo. Por ejemplo, cuando tomamos una deuda, aumenta el pasivo y estamos generando fondos. O cuando se generan utilidades, cuando tenemos una ganancia, las utilidades son una fuente de financiamiento, originan fondos. O cuando disminuye el activo. Por ejemplo, vendemos una camioneta, estamos disminuyendo el activo, pero estamos originando fondos. ¿De acuerdo? Todo eso son fuentes. Y se aplican o se usan los fondos en la situación contraria. Cuando aumenta el activo, por ejemplo, compramos una camioneta, estamos utilizando fondos. Disminuyen los pasivos. Cuando pagamos una deuda, estamos utilizando fondos. O cuando pagamos dividendos. Y como pueden ver en la foto, a partir de las variaciones y a partir de estas variaciones que les acabo de comentar, se clasifican como fuentes o como usos. Al final se totalizan y ambos totales deben ser iguales, ¿de acuerdo?
Y lo que nos dice aquí es fundamentalmente de dónde proviene el dinero y en qué lo utilizamos. Entonces nos da una mucho mayor claridad, mucho mayor visibilidad de qué fue lo que pasó con el dinero en un periodo dado. Idealmente hacerlo mensualmente para poder tomar decisiones oportunas. Y la cuarta herramienta que les traigo hoy día, que esta es la que mínimamente debemos estar utilizando y todos los meses, es lo que se conoce como el flujo de caja o el flujo de efectivo. Y en la literatura contable tradicional se puede calcular de dos maneras, o a través del método directo o a través del método indirecto. El método directo es el más conocido, es el que nos dice de todas las entradas, le restamos las salidas de caja, eso nos da el flujo del mes, más el saldo inicial, tenemos un saldo final en el periodo. Y está bien hacerlo así, porque incluso si lo proyectamos así, nos permite anticiparnos a cualquier descalce de caja que podamos tener y tomar acciones por anticipado. Pero también es muy recomendable hacerlo a través del método indirecto, porque a través del método indirecto, como van a ver, nos permite conciliar la utilidad con la caja. Es decir, podemos tener una gran utilidad y no podemos tener caja y no sabemos qué pasó. Bueno, al hacer el flujo de caja con el método indirecto, vamos a entender dónde se fueron las utilidades. Y para eso se separan en tres flujos. Un flujo proveniente de las actividades de operación, un flujo proveniente de las actividades de inversión y un flujo proveniente de las actividades de financiamiento. La variación neta de caja del periodo sale de la suma de estos tres saldos. Y así es como conciliamos también el saldo inicial con el saldo final de caja. Y aquí lo pueden ver, más o menos así es como se ve cuando se prepara el flujo de caja con el método indirecto. Si quieren, tómenle una foto para que lo vean con su área contable. Pero fundamentalmente lo que nos dice es, partimos del flujo de efectivo que procede de las actividades operativas y esto se parte con la utilidad. La primera operación que se suma es la utilidad neta del periodo. Y así es como se va a conciliar la utilidad con la caja final. A la utilidad neta se le suma la depreciación, porque es una partida contable, no es una salida de caja, y luego se suman o se restan las partidas que salen del estado de fuentes y usos. Por eso se le conoce como método indirecto. Es método indirecto porque sale a partir del balance, del estado de resultados y del fuentes y usos. A diferencia del método directo que sale directamente de la cuenta caja de la contabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un primer saldo a partir de las actividades operativas. Luego un segundo saldo que procede de las actividades de inversión. Y cuando hablamos de actividad de inversión, fundamentalmente nos referimos a una sola clasificación en el balance. La variación del activo fijo. Punto. Si aumenta el activo fijo, disminuye el flujo de efectivo, ¿no? Y si es que disminuye el activo fijo, aumenta, por ejemplo, si es que compramos un automóvil, está aumentando el activo fijo, pero está saliendo fondos y por lo tanto disminuye el flujo y viceversa. ¿Ok? Y por último está el flujo de efectivo que procede de las actividades de financiamiento, que fundamentalmente son dos cosas, bancos y accionistas, ¿no? Aumenta este flujo cuando tomamos un crédito bancario, disminuye cuando pagamos el crédito bancario, sea de corto o de largo plazo. Aumenta cuando emitimos capital como accionistas, disminuye cuando pagamos dividendos. Así de simple. Entonces, primero lo que hacemos realmente es calcular el flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión, luego el flujo que proviene de las actividades de financiamiento, y todo el resto, a partir de la utilidad neta, es lo que se conoce como las actividades operativas. Y nuevamente, del saldo de estos tres flujos, podemos hallar la conciliación entre la caja inicial y la caja final. ¿Para qué nos sirve, además de esa conciliación? Porque nos permite ver si es que nuestro flujo operativo es positivo o negativo. Cuando mezclamos todo en un solo flujo, podemos tener un flujo positivo, el flujo del mes positivo, pero no somos conscientes de si realmente estamos operando bien o no la empresa, porque no estamos viendo solamente el flujo operativo. Lo ideal es tener un flujo de caja operativo positivo, de tal forma que te permita invertir en activo fijo, pagar tus deudas, etcétera. ¿Ok? Para terminar, algunas reflexiones finales. Lo ideal sería que la fuente de financiamiento de las operaciones del negocio provengan de las utilidades. Pero muchas veces, y yo diría la mayoría de las veces, la principal fuente son los bancos y los proveedores. Si la utilidad no es suficiente para poder financiar las operaciones y por tanto el flujo de caja operativo es negativo,
el efecto es que tendremos que recurrir al sistema financiero, lo cual no está mal. Endeudarse no está mal. El riesgo es cuando nos sobreendeudamos. Y si no lo monitoreamos y empezamos a pisar esos terrenos un poco peligrosos de sobreendeudamiento, y sobre todo en épocas de crisis como la actual, cuando la venta se nos cae, podemos entrar en un riesgo de insolvencia. Pero tengan en cuenta que si el flujo operativo es negativo, entonces no puedes invertir en activos fijos, no puedes pagarle a los bancos, ni repartir dividendos, porque el negocio te está consumiendo caja en vez de darte caja. Y ahora en ese escenario solamente nos queda o desinvertimos, es decir, vendemos activos fijos y por lo tanto aumentamos el flujo de inversiones, o nos endeudamos más con los bancos, ¿no? O le pedimos prestado a un inversionista o tenemos que emitir más capital, con lo cual aumenta el flujo de financiamiento. Ahora, si se nos agotaron las fuentes de financiamiento, aquí la recomendación es quizás decidir bajar un poco el ritmo de crecimiento. Recuerden que todo crecimiento requiere mayor financiamiento, ¿no? Y una alternativa es, por ejemplo, subir precios para desincentivar un poco la demanda. Segundo punto, ¿a qué fecha tienes actualizado tu último balance? Revísalo internamente. Si estás hoy día revisando información de marzo, abril, la verdad que no sirve para poder hacer un diagnóstico. Como decía, es como ir hoy día al doctor por un dolor de cabeza que me dio en abril. El doctor me va a decir, regresa a tu casa porque no te puedo hacer ningún diagnóstico porque ya estás fuera de tiempo. ¿Ok? Si no tenemos estados financieros actualizados, sobre todo el balance y el estado de resultados, no podemos hacer un análisis de ratios, no podemos hacer el estado de fuentes y usos, ni tampoco el flujo de caja a partir del método indirecto. Muy bien, lo dejo con dos preguntas. ¿Qué medidas o decisiones estás tomando en base a dichos reportes? Y si no estás tomando todavía ninguna medida o decisión porque no los tienes actualizados, entonces, ¿qué vas a aplicar a partir de ahora? Como decimos en Action Coach, es momento de ponernos en acción. Si los conocimientos que adquirimos no los llevamos a la práctica, la verdad que se pierden, se quedan sin valor y no mejoramos. Para finalizar, solamente les dejo mis datos de contacto. Perdonen que haya tenido que ir un poco rápido, la verdad, pero el tiempo es muy corto en estas charlas y no quería dejar de darles alguna herramienta importante, pero aquí les estoy dejando mis datos para los que tengan mayor curiosidad sobre el tema, para todos los que quieran o quieren que los apoye de pronto revisando algún número de sus empresas. Encantado, escríbanme. Yo los puedo atender directamente o los derivo con algún otro coach de la región. Recuerden que acá estamos coaches de 5 países, estamos en México, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Entonces, si no estuvieran en alguno de esos países, igual yo los puedo ayudar o derivarlos con algún coach de la región o incluso para hacer un diagnóstico de tu negocio.